Banderas de las tribus de Israel. Listo, ya estamos grabando. Entonces, permítanme tantito, que necesito cambiarme. Ahí ya estoy. ¿Les parece si empezamos con oración y después alabanza, Jorge? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a dar gracias a Dios, ¿les parece? Yo no los veo, ¿eh? Muy bien. Yo tengo aquí en mi pantalla donde voy a estar escribiendo. Entonces no los veo, entonces voy a creer que todos me están escuchando y me están viendo. Padre amado, te damos gracias, Señor, gracias por este día. Precioso Jesús, es un honor, Señor, estar aquí parados ante ti, Señor. El único objetivo, Señor, de esta reunión eres tú, precioso Jesús. Señor, te invitamos que vengas con nosotros, Señor, que estés tú aquí en medio de nosotros. Que venga tu Espíritu Santo, Señor, y que nos abra los ojos, Señor, que nos abra los oídos, que circuncide nuestro corazón, Señor. Redarguye nuestro corazón, precioso Espíritu Santo. Y muéstranos, Señor, cuánto nos falta, Señor, en tu camino. Te pido que nos limpies, Señor, con tu sangre, que nos limpies de todo pecado, Dios. Que seas tú, Señor, el que nos muestre tu palabra el día de hoy. Que seas tú, Señor, el que nos bendiga en esta mañana, Señor. Y que nos enseñes a cómo llegar a otros niveles de alabanza y adoración para ti, precioso Jesús. Enséñanos, Señor. El único que nos puede enseñar, Señor, de cómo le agrada la alabanza eres tú, precioso Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana, Señor, y nos declaramos incompetentes, Señor, al alabarte, Señor. Nos falta mucho, Señor, nos falta mucho camino que recorrer, nos falta mucho conocer sobre ti, Señor. Muéstranos tus tesoros el día de hoy, precioso Jesús. Muéstranos tus tesoros que tienes guardados en tu palabra, Señor. Y muéstranos la forma que te agrada la alabanza, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Padre amado, todo te lo pido en el nombre de tu Hijo precioso que es Jesús. Amén. 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 No, traigo aquí. Así, Jorge. Bueno, vamos a alabar a Dios con un salmo, que es el Salmo 100. La letra de este canto es casi textual, lo que dice en la palabra, el Salmo 100. Es un versículo y luego cantamos como un coro que dice aleluya, gloria, aleluya. Y después los siguientes versículos y otra vez el coro y luego los siguientes y así todo el salmo. Okay. Cantad alegres, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Dios con alegría, servid a Dios con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo, suyo somos, y ovejas de sus prados. Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con cantos de alabanza. Alabadle con canciones,
Muchas gracias. Gloria a Dios. Ok. Pues vamos a entrar en tema. No sé si alguien me puede ayudar en dónde nos quedamos el domingo pasado. ¿Alguien tomó notas o que Leímos algo de Apocalipsis, ¿no? De Ok, los seres, de los ancianos, los seres vivientes, 4 seres vivientes, ¿no? ok. ¿Algo más? O sea que había niveles, ¿no? Ajá, los niveles de cerca del Los trono, ángeles. alrededor. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? ¿Qué es lo que con estos estudios, hacia dónde queremos llegar? ¿Se acuerdan que habíamos hecho un pequeño resumen? Hacer una alabanza más pura. Pues más Y bien, crecer en nuestro caminar con Cristo. aprender cómo es la alabanza a Dios, ¿no? Hemos estado viendo temas de que cuando estamos alabando a Dios, lo que nosotros como músicos, bueno, me voy a incluir en este caso, pero no soy músico, que cuando estás tocando un instrumento o estás usando tus cuerdas vocales, ¿a quién estás ministrando? ¿Si a la gente o a Dios? ¿No? Ahí es donde empezamos. Y vimos diferentes palabras de que quieren decir alabanza a Dios. Vimos 7 palabras en hebreo de cómo asignan la alabanza en el Antiguo Testamento y lo que quiere decir esas palabras. Y hablábamos de palabras de júbilo, de hacer un espectáculo, de manera con locura, o sea, de que tu cuerpo se queda corto para poder manifestar una alabanza a Dios. Y que la alabanza es ministrar nosotros a Dios y no nosotros ministrar a las personas. Ahí hemos venido viendo eso poco a poquito. Y luego les hice una pregunta hace como 2 domingos o 3, no me acuerdo, en donde les decía, ¿dónde empieza en la palabra de Dios, en la Biblia, dónde empieza el alabar a Dios en el santuario, o sea, en las iglesias, como lo venimos haciendo hasta ahora? ¿Se acuerdan de eso? Alguien que me diga. Es que yo no los veo, ¿eh? Necesito que me retroalimenten. Si pudieran abrir sus micrófonos. En nuestro corazón, ¿no? Comienza todo nuestro corazón. No. Ahí escuché algo. Desde David. ¿Se acuerdan que vimos el tema de los tabernáculos? Sí. Y hablábamos del tema del arca, el arca del pacto, y vimos un poquito del tabernáculo de Moisés, y vimos que David, cuando recupera el arca, vimos cuando el pueblo de Israel perdió el arca y dónde estaba la última vez el arca. La pierden, los filisteos la tienen y David la recupera. ¿Y a dónde se la lleva? Dice que se la llevó a la ciudad de David. Y entonces vimos que había 2 tabernáculos al mismo tiempo, que estaba el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David, y que esos 2 tabernáculos estuvieron activos al mismo tiempo como una duración como de 40 años. Y esos tabernáculos, ¿dónde se unificaron? En el templo de Salomón. Exactamente. Y también Salomón cuando termina el templo, también Salomón hizo alabanzas, ¿se acuerdan? Pero ahorita todavía no llegamos ahí. Ahorita estamos en el tiempo cuando David recupera el arca y él arma un grupo de alabanza. ¿Ya se acordaron? Sí.
¿Ya se acordaron de dónde vamos? Sí. Ahora, el arca, ¿qué representa para nosotros? Fue pregunta. La presencia de Dios, ¿no? ¿Eh? ¿Se acuerdan cuando... Sí. ¿Se acuerdan cuando vimos que Salomón fue ungido y fue a dar sacrificios al tabernáculo de Moisés? No me acuerdo cómo se llamaba, Gabaón. ¿En Gabaón? Sí. En Gabaón, fue a Gabaón, desde Jerusalén fue a Gabaón. Gabaón está hacia el norte de Israel, hacia el norte de Jerusalén, y fue a dar 1000 sacrificios y tuvo una experiencia Salomón con Dios, pero por medio de sueños. Pero recuerdan que cuando David armó la alabanza en el tabernáculo de David, cuando tenía el arca del pacto, dice que la presencia de Dios ahí estuvo. Estamos hablando, hicimos una diferencia entre la omnipresencia de Dios y la presencia manifiesta de Dios. ¿Recuerdan? Sí. Entonces, ¿el arca de qué nos dice? El arca nos dice que era ahí donde estaba la presencia de Dios. Entonces, les decía yo, ¿cómo es que David juntó a 4 directores y luego hizo 24 grupos de alabanza? ¿Recuerdan eso? Sí. Ok. ¿De dónde lo sacó David? Yo les decía, ¿David de dónde lo aprendió? O sea, ¿cómo fue que David tuvo esta revelación? ¿Se acuerdan que les decía, cuando a Dios se lo Moisés, mostró, ¿no? exactamente, cuando a Moisés le muestra Dios el tabernáculo, le dijo, lo vas a hacer como se te ha mostrado. ¿Qué quiere decir? Que Moisés lo vio. Entonces, ¿qué tabernáculo vio? Vio el tabernáculo celestial. Ahora, David, por las experiencias que tuvo, él tenía demasiada información y él tenía los planos del templo que edificó Salomón, ¿recuerdan? Sí. David ya tenía planos, David ya tenía todos los materiales, nada más que le dijo Dios, tú no me harás casa, ¿no? Lo hará tu hijo. Entonces fue Salomón el que levantó el templo. ¿Y de dónde tenía esos planos David? ¿Cómo es que lo vio? Y podemos ver en la historia de David que tuvo muchas experiencias con Dios y haber tenido muchas experiencias donde también David fue llevado en espíritu. David era un profeta, David era rey. ¿Qué le faltaba? Había 3 representantes en el Antiguo Testamento, había 3 facultades que hablaban por medio de ellos hablaba Dios, ¿no? Vamos a decirlo así. Estaban los reyes, Los estaban profetas y los sacerdotes. los sacerdotes y los profetas. Entonces, David era rey y David era profeta. ¿Qué le faltaba a David? Ser sacerdote. ¿Se acuerdan que para ser sacerdote en el Antiguo Testamento se tenía que ser proveniente de la tribu de Leví? Y David era proveniente de la tribu de Judá. Entonces, para poder ministrar en el tabernáculo, tenías que ser sumo sacerdote para poder ministrar. Pero recuerden que el tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón y el tabernáculo de David estaba en Jerusalén. Entonces, ¿qué fue lo que juntó David para hacer una alabanza a Dios? Juntó a los levitas, pero los levitas apoyaban y ayudaban en el tabernáculo de Moisés a levantar y a quitar y a volver a armar el tabernáculo de Moisés. Pero como ese tabernáculo ya no se movía, pues esa función ya no la estaban haciendo. Entonces, la tribu de Leví no tuvo heredad
en sí como una tierra. Dijo que la heredad de la tribu de Leví era mismo Dios, era el reino de Dios. Entonces, ellos no tenían una propiedad y les dijo a los de las otras tribus, Dios les dijo, tengan un espacio para los levitas. Entonces, los levitas estaban repartidos entre las tribus y ayudaban para cuando tenían que alabar a Dios, cuando tenían que mostrar un sacrificio a Dios. Cuando David arma la alabanza, ¿qué fue lo que hizo David? Juntó a puro levita, pero no eran sacerdotes. ¿Recuerdan cuando les dije que David hizo como una burbuja de la gracia? En donde David descubrió que le dijo, sacrificio no quieres. Lo que tú quieres, Dios, es un corazón arrepentido, un corazón sincero. Lo que tú quieres es un sacrificio de alabanza. Tú quieres un sacrificio de mi ser. O sea, los animales no te interesan. Como él era rey, era dueño de muchas cosas, era muy poderoso David y decía, sacrificio de animales, pues te puedo dar más de 1000 sacrificios, pero aún así mi corazón no será transformado. Lo que tú quieres es un corazón arrepentido. Entonces, estuvimos viendo que quiero irme a donde une David a los levitas, que es Segunda de Crónicas 6:4. Perdón. Espérame, todavía no llego ahí. Ahí estamos hablando de los levitas. Ahí estamos hablando de Salomón. Es en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 24 y en el 25 vamos a estar ahí. Primera de Crónicas 23. Está mal el 23:6, donde dice, y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gerson, Coat, Merari, pero ahí todavía no aparecen los cuatro principales. Aquí está, ya lo encontré. Estamos en Primera de Crónicas, pero nos vamos a ir al 9. En 1 Crónicas 6, en el 31, habla de los cantores del templo nombrados por David, los hijos de Leví. Hacia allá es donde quiero ir. Es primer libro de Crónicas 6:31, y habla de que los puso David en el servicio del canto en la casa de Jehová, y después que el arca tuvo reposo, fueron hasta que Salomón edificó el templo, y estuvieron en el ministerio, y esos son los hijos de Leví, los que estuvieron como músicos. Coat, y dice que era cantor. Mira, quiero a Kenanías. Quiero a Kenanías. Quiero a Asaf. A Emán y a Jedetún
también era Etán. En Anías está primero de Crónicas 15:22. Si me pueden ir ayudando para leer sobre esto. Asaf. Está primera de Crónicas 25:2. Emán está en primera de Crónicas 25:5. Y Jedutum está primera de Crónicas 25:3. Primera de Crónicas 15:22. ¿Por qué me estoy deteniendo en estos puntos? Ahorita van a ver el por qué. O sea, quiero que tengamos bien conscientes esta parte. Dice, primera de Crónicas 15:22, dice, y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Dice principal de los levitas. Digamos que este era el principal. En Primera Crónicas 16 habla de cómo trae el arca David, y nos vamos a 25. Primera de Crónicas 25. (25:2). Bueno, voy a leer desde el 25:1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y empieza a hablar de los hijos de Asaf, de los hijos de Jedutum, de los hijos de Emán. Y aquí empiezan a dar empiezan a hablar de cuántas personas eran, y hay en una parte donde eran 288, ¿se acuerdan? Sí. Entre los hijos... En el versículo 7. ¿Versículo qué? 7. 7. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Entonces, ya van con estos hombres, ¿no? Con Kenanías, Asaf, Emán, Jedutum o Etam. Quiero mostrarles. Creo que puedo hacer esto. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Sí se ve? Sí. ¿Que ya lo moví? Ajá. ¡Wow! Perfecto. Miren lo que acabo de descubrir. Te estás volviendo muy tecnológico. Me siento como con juguete nuevo. Entonces, vamos a hablar que aquí está el arca en el centro y aquí están los 4 principales. Y de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 6 por 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá hay otros 6. Y acá hay otros 6. Y acá hay otros 6. Justo abajo de lo que leíamos del versículo 7, que eran 288. Ahora, esos 288 pertenecían a un grupo de 4 y eran 6 grupos de 12 hermanos.
Ajá, sí, todo lo que sigue del 9 al 30. En donde empieza a explicar, ¿no? Sí. Habla, por ejemplo, en el 9, dice, la primera suerte salió por Asaf. En el 10 dice bueno, en el 9 dice la primera y luego la segunda, luego en el 10 dice la tercera para Sakur y así nos vamos hasta al versículo 31. Dice la 24ª para Romantieser con sus hijos y sus hermanos 12. ¿Sale? Entonces, este es el arca. Aquí voy a poner, yo los voy a acomodar así, aunque después voy a investigar exactamente cómo estaban distribuidos. ¿No? Estaba Kenanías, estaba Asaf. Es que tengo que ver a qué bandera pertenecían. Ay, se me acabó la tinta. Jedutún. Y acá voy a poner a Emán. Aquí no pinta, fíjate. Entonces son... Se me está trabando. ¿Ustedes sí están viendo? Sí. Ok. 1. 1, 2, 3, 4. Y luego tenemos 6 de cada lado. Estamos hablando que son 24, ¿no? Son 24 grupos de 12. Y yo les decía, esto, David, ¿cómo es que distribuyó a los levitas para alabar a Dios así? Tengo que irme, tengo que ponerles esta parte aquí. ¿Por qué tenían que ser los levitas los que le cantaban a Dios? ¿Mm? Porque era la tribu escogida para ese servicio, ¿no? Los sacerdotes. Era la tribu para el servicio de sacerdocio, pero ¿se acuerdan que todavía no, en el tabernáculo de Moisés todavía no estaba distribuida la alabanza? Aquí es donde distribuye la alabanza, donde ¿quién eran los encargados de revisar los sacrificios, de hacer los sacrificios? Pues era la tribu de Leví, eran los levitas por medio, después subías, para poder ser sacerdote tenías que pertenecer a los levitas para poder ser sacerdote y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote solamente había uno en lo que él duraba vivo. Ahora, ¿dónde está la palabra levita? ¿Qué es lo que quiere decir? No sé si alguien sepa qué quiere decir levita. O no saben. O que tengan una idea. Yo aquí tengo el significado, te se los voy a dar. De la tribu de Leví. ¿Pero qué quiere decir la palabra levita? ¿Nadie? Hijo de Israel, ¿no? Sacerdote. Sacerdote, ¿no? Dedicado al servicio del templo. Dedicado al servicio del templo. Miren, la palabra levita, les voy a dar, ¿qué quiere decir? Quiere decir unir, quiere decir entrelazar, permanecer. Normalmente, ¿qué es lo que hacían ellos con el pueblo de Israel?
y con Dios por medio del tabernáculo. ¿Qué es lo que hacía la tribu de Leví? ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? ¿Qué hacían los levitas? Eran como los mediadores, ¿no? Entre el pueblo y Dios. Exactamente, entrelazaban la relación de nuestra naturaleza humana con la divinidad de Dios. Hacían una unión, trataban de que permanezcamos en Dios, permanezcamos en nuestra relación. Y eso es lo que quiere decir la palabra levita. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Lo que quiere Dios que nosotros es que nosotros tengamos una relación plena, una relación de unión entre nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros no podemos acercarnos directamente a Dios. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es como somos limpiados, es como somos justificados y es como tenemos acceso al lugar santísimo, es como tenemos acceso a la presencia de Dios, a la presencia manifiesta de Dios. Como simples pecadores, sin reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador y sin clamar la sangre, y que nosotros tengamos, si nosotros no tenemos arrepentimiento de nuestros pecados, pues nosotros no vamos a tener acceso a la presencia de Dios, a la presencia manifiesta. O sea, ya vimos que Dios es omnipresente, pero su presencia manifiesta debemos de tener un proceso. Y eso es lo que hacían la tribu de Leví, el sacerdote era lo que hacía. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que David era rey, era profeta y le faltaba esta parte de sacerdote? ¿Qué es lo que hizo David aquí? Él hizo una burbuja alrededor del trono para poder tener la presencia manifiesta de Dios. ¿Cómo la logró David? La logró por medio de la alabanza. Hay un versículo que yo les debía, que tiene que ver con lo que nos había dicho Marianita. ¿Se acuerdan cuando les pregunté, ¿para qué sirve la alabanza? ¿Para qué es el que nosotros le cantemos a Dios? Lo hemos estado repitiendo donde les decía, hay personas que creen que la alabanza es como entretener a la gente en lo que viene la prédica. O hay personas que la alabanza creen que es el tiempo que tienen para llegar a la iglesia para escuchar la prédica, ¿no? O que es un entretenimiento. Y Marianita nos dijo, pues es como un sacrificio, ¿no? Y vamos a Salmos, creo que es Salmo 27. Déjenlo checo aquí porque aquí lo apunté. Salmo 27, 6. ¿Alguien que nos pueda leer por allá, familia Jara? Aquí, Salmo 27, 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Se dan cuenta lo que estaba haciendo David? Si revisan atrás, David era perseguido y decía, no hay enemigo contra mí cuando Dios está conmigo. Y dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo, dice, sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ahí es donde descubre David qué es lo que quería Dios. Dios lo que quería era un corazón arrepentido, un corazón humillado. Él no quería sacrificios de animales sin que uno no sintiera arrepentimiento en su interior. A eso es lo que yo le llamo la burbuja que hizo David de la gracia.
porque la ley era muy clara en aquel entonces. Solamente el sumo sacerdote tenía acceso hasta el lugar santísimo, y estamos hablando del arca. Bueno, y después nos fuimos a ver esto, ¿dónde lo vio David? ¿Dónde vio David esta parte? Y nos fuimos a Apocalipsis 4. Bueno, no es que David lo haya visto ahí, sino que yo les decía, a David le fue revelado el trono celestial. David tuvo acceso visual en el trono celestial. ¿Cómo es que le fue revelada esta enseñanza de cómo alabar y cómo acomodar a los levitas? Por eso nos vamos a Apocalipsis 4. Apocalipsis 4. Voy a leer desde el 1. Apocalipsis 4:1. En mi Biblia habla de... Tiene un título, no sé si en las suyas también, que dice la adoración celestial. Sí. Ok, dice 4:1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Aquí está hablando Juan. Y la primera voz que oí, como de trompeta, desde ahí ya que está diciendo voz de trompeta, ya estamos hablando de alabanza. Hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Voy a hacer aquí un paréntesis. Cuando Juan está leyendo, cuando Juan está teniendo experiencia con esto, le dice la voz, sube acá. ¿A qué está hablando? Que fue llevado en espíritu, ¿no? Que fue llevado más arriba todavía de cuando él estaba en la isla de Patmos, y dice que fue llevado en espíritu y empezó a tener estas visiones. De Apocalipsis 1 al 3, ¿se acuerdan que del 2 al 3 está hablando del mensaje de las iglesias? ¿De qué iglesias eran? Eran iglesias de cristianos que existían en ese momento. ¿Sí recuerdan? Sí. Ok. Cuando dice aquí, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿A qué se está refiriendo con estas? Quiere decir que a partir de Apocalipsis 4 en adelante son cosas que van a suceder. Recuerdan que a Juan Apocalipsis quiere decir revelación, o sea, se le fue enseñado cosas que han de venir, no cosas de ahorita, y, o sea, no le fueron enseñadas cosas de ese momento o cosas del pasado, sino que van a venir, sucederán después de estas. ¿De qué? De lo que le acababa de decir, del mensaje a las iglesias. En el versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Aquí de qué nos está hablando? Voy a agarrar mi... Jesucristo. Ubican esta parte, ¿no? Que ya el arca, los 4 directores, me voy a mover para acá abajo y vamos a hacer la distribución que dice trono, y dice que uno sentado. En el versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris. ¿Se acuerdan de mi super arco iris? Ajá, sí. ¿Sí? Sí. Entonces ya tenemos... Ay, no me deja agarrar la punta aquí. Creo que no les voy a dar mi arco iris. No, es que anda trabado. Bueno, voy a seguir leyendo y ahorita que me agarre, le sigo escribiendo.
Dice, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Era como un arco iris como verde. El tema de esmeralda tiene un significado. Ahorita no estamos viendo eso. Y alrededor del trono había 24 tronos. ¿Ya ubicaron hacia dónde voy con los 24? Está el trono y dice que aquí está el arco iris, ¿no? Era como verde el arco iris. O sea, obviamente el arco iris tiene todos sus colores. Y luego dice que 24 tronos. Aquí había 6. Dice en el 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Aquí eran 6 ancianos. Ancianos. ¿Recuerdan dónde estamos ahorita? Estamos en el trono celestial. Aquí vamos a hablar. Este es trono celestial. Ya dejó de escribir. Luego, en el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Luego en el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ya no me va a escribir aquí. Uno, 2, 3, 4. Estos son seres vivientes. Tenían inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor y ciudad. Voy a acomodar los números conforme lo que me está diciendo aquí. El primer ser viviente era semejante. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Este es el 2. El tercero, rostro semejante como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban... Espérame tantito. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos.
Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, eres digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. ¿Cómo pudiera yo aquí poner, cómo son las notas de música? Así, ¿no, verdad? No. ¿Por qué se ríen? Es que hemos visto muchos garabatos, pero eso no. Bueno, es mi mejor esfuerzo. Es que a esa clase no he ido. ¿Cómo es la clave de sol? No, mira, pon una bolita y un palito, y esa es una nota. ¿Así? Ándale, así. ¿Qué tal? Muy bien, maestro. ¿No? Bueno, aquí ya me están pasando un, ¿cómo se llama? Un tití. Una partitura. Tengo un acordeón aquí al ladito, mira. Está Diana que te puede enseñar. ¿Qué es esto? ¿No? Santo. Santo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Se acuerdan quién está viendo esto? Este trono celestial. Trono celestial. ¿Quién estaba sentado ahí? Cristo. ¿Solo? No, A la diestra del Padre. a la diestra del Padre. Muy interesante, sí. Y chequen lo que dice atrás en el 5, versículo 5. En el otro. ¿Qué dice en el versículo 5? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Dice que salían relámpagos y truenos. Y voces. Pero aquí Alex. el trono. ¿Qué está pasando en este cuadro que le está siendo mostrado a Juan? Es el trono celestial y es algo que va a pasar en el futuro. Es algo que lo llevó en el espíritu y es algo para que nosotros, no sé si cómo tratar de explicar esto. Para que nosotros hablemos del futuro, si yo les hablo del futuro, ¿qué piensan? Quisiera opinar Pues, de es diferentes... que es un poco complejo porque es un tiempo en otra dimensión. O sea, finalmente Dios como con su eternidad está en el trono y Cristo también, ¿no? Es como algo que ha de venir, pero para nosotros, porque Él finalmente ya está ahí, Él es ahí desde el principio. Entonces, hablando de futuro para nosotros, en una línea de tiempo, pues es algo que apenas va a pasar. ¿Les Pero si gusta? Juan lo vio es porque ya es. Miren, yo tengo un mapa en mi cabeza, en mi mente, más o menos así. Obviamente le estoy poniendo un límite a la eternidad, pero realmente la eternidad no tiene límite. ¿Están de acuerdo? Sí. Ajá. En la eternidad, Dios
abrió un espacio de tiempo. Y este espacio de tiempo es donde nosotros vivimos, ¿no? Que es donde está la Tierra. Y yo en el mapa que tengo, dice que el tiempo se abre un espacio y es como una burbuja de gracia para nosotros. Y la llamo acá eternidad pasada. Viene el tiempo y ubican que nosotros vamos a vivir eternamente y vamos a ir a unas moradas celestiales. Entonces, le llamo eternidad futura. Estamos en la eternidad presente. Ubican que está loco decir eternidad pasada y eternidad futura, porque realmente la eternidad es eternidad. Y dice que Dios es el mismo ayer, Ajá. hoy y siempre. ¿Qué quiero Isabel ya decir? se confundió. ¿Bien? Isabel ya se confundió con eso de la eternidad pasada y futura. Entonces, ¿hay una eternidad presente? Es el tiempo. Fíjate lo que dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Exactamente. ¿Qué dice? El hombre no alcanza a entender esto. Por eso les digo, está muy loco que yo les hable de una eternidad pasada y una eternidad futura. ¿Por qué? Porque la eternidad es. Hay una palabra en donde la Biblia habla sobre la eternidad o los siglos pasados o en los siglos antiguos o en el tiempo antiguo, que la palabra es olam. Esta es la palabra hebrea, olam. Y esta palabra olam quiere decir tiempo fuera de la mente. Cuando ustedes escuchen y lean en la palabra, en la Biblia, cuando digan, desde antiguo son sus caminos, está hablando de olam. De la eternidad está hablando de olam. De los siglos que anteceden o de los tiempos antiguos, la palabra es olam, que quiere decir tiempo fuera de la mente. ¿Cuál es nuestro tiempo? El tiempo que nosotros tenemos ahorita, el que conocemos, es este, donde dice tiempo, que es yo lo hice muy grande, pero en la eternidad sería como un puntito realmente, ¿no? Ahorita la Tierra, ¿cuánto lleva? No sé si sepa alguien, la vida de la Tierra de este mundo. 4.000 años aproximadamente. Creo que son 45,000 millones de años lo que tiene esta Tierra. Que no tiene nada que ver con de Adán y Eva a lo que venimos. Después les voy a contar esto. Aquí estoy poniendo las bases de cómo, estoy tratando de hacer un mapa. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vio Juan? Dice que vio cosas que van a ser después de estas. O sea, a Juan le fue revelado el futuro para nosotros. Como ahorita no podíamos. Pero ¿qué está pasando? En la eternidad, Dios es ayer, hoy y siempre. ¿Sí me explico? Sí. Este trono celestial existe hoy, existe ahorita. ¿A quién le fue revelado este trono celestial? Le fue revelado a Juan, le fue revelado a Moisés, que le dijo, así como lo has visto, así lo harás. Y le fue revelado, ¿dónde estoy? En el espíritu, tercer cielo, que se dice. Y le fue revelado, este es el de David. Alabanza.
Dice la palabra de Dios, dice, y tú habitarás entre la alabanza de tu pueblo. ¿Recuerdan cuando les dije, hay que alabar a Dios en todo momento y por todo? No nada más cuando uno esté contento o cuando uno le vaya bien. ¿Qué es lo que hace la alabanza? Vamos a la palabra levita. ¿Qué es lo que hace la alabanza entre nosotros para Dios? Nos une, nos entrelaza y nos hace permanecer en Él. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿A dónde nos quiere invitar Dios? ¿Ubican su trono celestial? Bueno. ¿Alguien? Está medio lenta mi lápiz. ¿Vamos bien aquí? ¿O ya se me perdieron? Necesito que levanten la mano quien se perdió para poder otra vez regresar. Es mucha información. No, pues Mariana tiene apagada su cámara. Yo voy bien. No, pero estoy escuchando, o sea, estoy aquí. Es que no se vio cuando levantaste la mano. Está bien interesante todo esto. ¿Cómo es que, digo, me imagino y como que puede estar, ahorita que lo que estás diciendo, me estoy como imaginando una línea paralela a lo que vivimos. O sea, eso que estás diciendo ya está haciendo, o sea, no que sea el futuro. Exacto. Ya está haciendo. Y es como nosotros estamos viviendo, pero eso también está pasando. Y el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no exista. Es como Dios, ¿no? O sea, Dios existe y es, pero por el hecho de que no lo veamos, o sea, físicamente a eso me refiero, no quiere decir que no está actuando o no está haciendo cosas o no es por eso. Entonces, ahorita que estás diciendo esto, me imagino como que eso ya es. Y lo que hacemos en la alabanza es como precisamente conectarnos, si pudiéramos llamarlo así, a ese nivel de espiritualidad para poder verlo, para poder hacerlo junto con lo que ya está haciendo. Exacto, unir, entrelazar y permanecer. Es como un resonar. En música hay lo que se llama vibrar por simpatía. Y es que una frecuencia hace que otras cosas vibren en frecuencias múltiplos de esas frecuencias, ¿no? Similares. Y si finalmente esta alabanza ya está haciendo en el cielo, en el trono, y David la pudo ver, y Juan la pudo ver, y Moisés lo pudo ver, obtener un vistazo, finalmente esa conexión de la que hablabas de los levitas, esa unión, esa mediación, ese puente con la presencia manifiesta de Dios que es en su trono, aunque Él es omnipresente, es lo que venimos haciendo en la alabanza, ¿no? Así como el tabernáculo es un tipo de, y el templo fue un tipo de lo que es el trono celestial, así también lo que hacemos en la alabanza es un vistazo, ¿no? De la alabanza en la eternidad. Exactamente. ¿A qué voy? Que en el trono, ¿qué es lo único que hay? Alabanza a Dios. Y Él habita en medio de la alabanza. ¿Por qué es tan importante nosotros como adoradores y que alabamos a Dios y que le cantamos y que tocamos instrumento para Él? ¿Qué es lo que hace Dios en medio de esos, de cuando estamos tocando? Él habita en medio de la alabanza. Cuando nosotros ministremos a Dios con nuestros instrumentos, con nuestras voces, con nuestro corazón, recuerdan que atrás les decía, no nada más es porque yo sé tocar un instrumento, llego todo enojado, me acabo de pelear con un fulano que se atravesó en el carro y le decía lo peor, y llego bien padre y toco en la alabanza. Todo enojado y le estoy tocando a Dios. Esa parte no es la que no quiere Dios. ¿Qué es lo que quiere? Quiere un corazón sincero, un corazón arrepentido, un corazón humillado. ¿Para qué? Para que nosotros ministremos a Dios,
¿Se acuerdan que les leí esta parte, ¿no? Donde dice Jesús, yo aquí estoy tocando en la puerta. En Apocalipsis. Sí, estamos en Apocalipsis, pero no me acuerdo cuál es, si es 11. No, Principio, es el principio. es al principio, ¿verdad? Tiene el mensaje de las El iglesias mensaje de la iglesia de la Odisea. de la Odisea. Es 3:20, Apocalipsis 3:20. 3:20. Muy bien. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir esto en el tema de la alabanza? Obviamente aquí hay muchos principios, hay mucha forma de interpretarlo. Normalmente esto se lo compartimos a las personas que no conocen de Jesús, ¿no? Que le estamos hablando de salvación y que le decimos, mira, aquí está Jesús tocando la puerta de tu corazón, déjalo entrar a tu vida, ¿no? Y que seas salvo y que tengas vida eterna. Bueno, ¿qué otro principio hay aquí con Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir? Lo que Dios quiere de nosotros primero es que nosotros le pongamos la mesa, que nosotros primero lo ministremos a él, que nosotros le digamos, mira, aquí te ofrezco mi vida, te ofrezco mi ser, te ofrezco quien yo soy, con mi música, con mi canto, con mi sacrificio, te entrego este corazón dolido, te entrego este corazón arrepentido, te pongo la mesa, Señor. Y entonces dice Jesús, entraré a él, dice, y cenaré con él. ¿Qué quiere decir? Dios lo que primero quiere es que nosotros nos esforcemos y le pongamos la mesa. Él va a cenar con nosotros. Nosotros lo ministramos en la alabanza. Después, ¿qué va a pasar? Dice, cenaré con él, dice, y después, y él conmigo. ¿Qué va a hacer Jesús después? Él nos va a ministrar a nosotros. Por eso, cuando en la alabanza tú abres, le estás poniendo la mesa a Dios, haces que baje su presencia manifiesta en el santuario y después Dios nos da de comer con la palabra. O después Dios en la misma alabanza a personas por separado, Dios los ministra, Dios los libera, baja su presencia y es como Dios ya nos va a dar de cenar a nosotros, nos va a compartir a nosotros, nos va a ministrar a nosotros. Pero no es el que está cantando, no es el que está tocando la guitarra, no es el que está tocando la batería, no. O sea, no es él el que está ministrando a la gente. Va a bajar Dios, va a bajar Jesús porque su presencia manifiesta habita en la alabanza de su pueblo. Entonces nosotros debemos dedicar un sacrificio a Él. Ubican lo que hizo David en Salmos 27:6. Dice, y en el santuario daré sacrificio de júbilo y cantaré. ¿No? Es como diciendo, traigo tanta angustia, traigo tantos problemas, pero Señor, aquí te los ofrezco y te alabo y te doy gracias por todo lo que me está pasando y te doy gracias por todo lo que me has dado hasta ahorita. Te doy gracias por lo que no me has dado, Señor. Te doy gracias por esto que me quitaste, que pensé que ya era mío y me lo arrebataste. Sentí que yo era el dueño y Señor de esta situación y me la arrebataste de mis manos. Señor, levanto tu nombre y te doy toda la gloria. Porque tú has creado todas las cosas y santo, 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 santo eres. Esa es la alabanza, ese es el sacrificio que uno debe hacer. Uno está poniendo la mesa a Dios, uno se está sirviendo a Él. Y entonces dice, y Él cenará conmigo. Él ya nos va a ministrar, Él ya nos va a dar liberación, Él nos va a dar revelación, Él nos va a dar paz. Él nos va a dar sabiduría, Él nos va a dar esa decisión que estábamos pendiente de tomar, Él nos va a dar esa respuesta. Ahora, eso que dicen, vamos a regresar al tema de la eternidad.
Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Esa es la eternidad. Nosotros somos un espacio muy pequeño aquí. O sea, donde dice tiempo en la tierra, lo puse muy grande, pero somos muy pequeños. O sea, el que nosotros alabemos o no alabemos a Dios, Dios va a cambiar su naturaleza, va a perder la fuerza que es Él, va a dejar de ser Dios. No. ¿Quiénes son los únicos beneficiados de que independientemente cómo esté nuestra situación en este tiempo, en esta tierra, en el hoy, en el presente, independientemente cómo esté, si yo alabo a Dios, ¿quién es el beneficiado? Soy yo. Yo. Soy yo. Entonces, David tuvo acceso a esto. David fue llevado a los cielos. Moisés fue llevado a los cielos. Juan fue llevado a los cielos. Yo digo que Pablo fue llevado a los cielos. Pablo habló algo así de arriba del tercer cielo. Habló de números de cielos. Comentaste algo de Eclesiastés, ¿verdad? Sí. ¿Quién escribió Eclesiastés? Fue Eclesiastés Salomón. 3. Sí, Salomón. ¿Qué dijo Salomón? ¿Todo es vanidad? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué quiere decir vanidad? Quiere decir Es vacío. efímera. Quiere decir vacío, insatisfactorio. Y dice él que no hay nada nuevo. Bajo el sol. ¿Ubican mi solecito? ¿Lo ubican? ¿Sí se ve? Ah, sí. El sol, ¿qué es lo que hay abajo del sol? La tierra, el mundo, nosotros. Ahora, dice, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué quiere decir? ¿Que arriba del sol sí? ¿Vieron mi flechita azul? Ajá. ¿Hacia dónde va? Hacia los cielos, hacia la eternidad. Cuando nosotros encasillamos a Dios en una cajita y decimos, es que Dios me debe de bendecir de esta manera. Es que Dios debería de hacer esta cosa. Es que Dios debería de ayudarme porque yo le sirvo en la iglesia. Es que Dios debería de sanar a esta persona porque es buena. Es que no debería haber gente con hambre. Cuando nosotros encasillamos a Dios en una cajita, ¿qué creen? Dice mismo Salomón ahí en Eclesiastés, Dios nos puso eternidad a nosotros, cosa que el hombre no entiende. Y no lo entendemos. ¿Cuándo lo vamos a entender? Cuando lleguemos allá arriba. Ahí nos va a ser revelado todo. Y quiere decir que ahí va a haber cosas nuevas que nosotros no sabemos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, ahorita hay gente alabando a Dios en el trono celestial. No por fuerza, no porque estén obligados, sino porque es una satisfacción alabar a Dios. Nosotros aquí en la tierra, ¿qué es lo que debemos de estar haciendo? Para que su presencia manifiesta baje con nosotros, ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacer un ambiente de alabanza. ¿Qué es lo que hizo David? Aquí. No, este es el trono, David está acá. ¿Qué es lo que hizo David aquí? Rompió la ley, en ese momento era la ley, porque solamente podían ministrar los sacerdotes y el sumo sacerdote. Este es el trono. El arca es una representación del trono de Dios aquí en la tierra. El arca tenía demasiado poder, era la presencia manifiesta de Dios. ¿Qué es lo que hizo David aquí? Abrió una burbuja. Todo esto lo llenó de alabanza. Alabanza, 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 alabanza. ¿Cómo acomodó a la gente? Eran
4 principales con 6 grupos de 12, o sea, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Ya vieron el cuadro? ¿Qué es lo que hacían? Lo que vio Juan, estaban alabando. ¿Qué es lo que hizo David? Armó alabanza día y noche porque se turnaban. ¿Se acuerdan que se turnaban? Ahí dice. Se turnaban y todo el tiempo, día y noche, dio alabanza David ahí. ¿Qué es lo que está pasando en el trono celestial? Dice que día y noche están alabando y santo, 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 santo eres, Señor. ¿Vamos bien? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Qué fue lo que estaba haciendo David? ¿Mucho tiempo? Son 12:06. Wow. ¿A qué hora empezamos? A las 11, ¿verdad? Ah, estamos bien, es una hora, está bien. Estoy dentro de tiempo. ¿Puedo dar un bonus? ¿Me dan chance? Sí. Gracias. Mariana nada más se ríe. Y Luis ni habla. No, Luis ya se durmió. Iba en el primer... Aquí ando. Eso. Ya se fue a lavar. Se fue a hacerse el cielo. ¿A lavar o a lavar la ropa? Oye, va, que tiene que una docenita ahí pero es de que planchar, dice. Y se turnan, dice. Estoy prestando atención. Ubican los seres en el trono celestial en Apocalipsis que dice que uno era como la cara de león, otro de becerro, otro de hombre y otro de águila. Sí. El próximo domingo vamos a ver esto. Este es el atrio. Este es el lugar santo. Este es el lugar santísimo. ¿Qué estoy dibujando? Con mucha imaginación. Ese es el tabernáculo de Moisés. Entonces, ¿ubican cómo acampaban las tribus de Israel? Y cada tribu tenía una bandera. Eso de las banderas, los estandartes, vimos que sale de las profecías de Jacob a sus hijos en Génesis 49. Ahí están las... No. Y hay un estandarte de león. Sí. Otro de hombre. No sé si nos pueden mandar las citas en el WhatsApp. Sí. De águila. Y esta era la de buey. También enviaste esto. Sí. ¿Dónde estaba la presencia de Dios y cuál era la forma de comunicarse? Aquí. En el lugar santísimo. Aquí estaba donde estaban los sacrificios. Descendía el fuego. Ya no pinta. Bueno. Se le acabó la tinta. Ya se acabó la tinta. Descendía el fuego. Teníamos experiencia con sangre.
y teníamos experiencia con agua. ¿Se acuerdan del lavacro? Sí. Experiencia con agua. Agua, fuego, sangre. Y la Y nube que envolvía todo el la lugar, nube ¿no? está, exactamente. La nube cubría a todo el campamento, ¿no? Y estaban 3 tribus en el lado 3 de cada lado, ¿no? este, sur, norte y oeste o poniente. Monse envió una imagen ahí en el grupo de WhatsApp donde están precisamente esos 4 estandartes y luego los 3 de cada tribu en cada lado. Perfecto. ¿Ubican los 4 ancianos caras de qué tenían? En Apocalipsis, de león, de hombre, de águila y de becerro. Los estandartes eran león, hombre, águila y buey. En Hebreos 9, creo que es Hebreos 9, 13 o algo así, donde dice que Jesús, ¿qué es? ¿El Cordero de Dios? No, bueno, eso viene en Apocalipsis. Hebreos 9 creo que es. ¿Qué dice? Y 9:11, Hebreos 9:11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto, ¿qué es? Tabernáculo. Tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y si se fijan en el tabernáculo de Moisés, los muebles fueron colocados en forma de cruz. Uh-huh. Y si Jesucristo es el sumo sacerdote, el perfecto tabernáculo, ¿Jesucristo dónde murió? La cruz. ¿Y qué dice en Efesios 4:13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A ver, los escucho, porque no pinta mi lapicito. Sí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿De qué nos habló? ¿De una estatura? De la plenitud. Pero dice que habla sobre a la unidad de la fe, a la plenitud, dice hasta un varón perfecto, ¿no? Y dice la estatura, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí estamos a nivel de los pies de Jesús, ¿no? Aquí estamos al nivel de los lomos. Dicen que Jesús es que el sol de Justicia. Esta es la cabeza de Jesús. ¿A dónde debemos llegar? ¿Cuál es nuestro caminar? A
la cabeza. Esta para mí es una escalera. No sé si la llegan a notar, que son escaloncitos. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Creo que es 47. No lo traigo ahorita en la cabeza bien, pero habla sobre que 1000 codos y me metió al río y llegó 1000 codos y llegó al nivel de los tobillos. Otros 1000 llegó al nivel de las rodillas. Otros 1000 llegó al nivel de los lomos. Y otros 1000 y ya no podía pasar el río. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. ¿De qué nos habla el río? ¿De qué nos habla el agua? De su palabra. De que nosotros vamos a un crecimiento. ¿De qué nos habla el tabernáculo de Moisés? De una estatura, nos habla de Jesús. Todo el tabernáculo, por eso Jesús les dijo, si creen ustedes en Moisés, pues deben de creerme a mí, porque Moisés escribió de mí. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Hizo el tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo perfecto? Jesús. Dice Pablo, todos vamos a una carrera. Todos, en una carrera, ¿qué haces? Te esfuerzas, ¿no? ¿Dónde te empiezas a esforzar? Ubican que el atrio del tabernáculo no tenía cobertura, no estaba tapado, estaba abierto. Hay otro salmo donde dice entrar por sus puertas. Acción de gracias por sus atrios con cantos de alabanza. Ok. Habla sus puertas. ¿Están viendo el dibujo del tabernáculo? Sí. Sí. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos, ¿no? Porque Él es el pastor. Dice que nadie debe de saltar. ¿Ubican qué es saltar? Sí. Para llegar al Padre, al trono de la misericordia, que es acá arriba, hoy no está dibujando. Dice en Juan 10 sobre el salteador, el ladrón, que dice que si salta, dice Jesús, yo soy la puerta. ¿Cuántas puertas tenía el tabernáculo? Ya se trabó. Había más. Es la puerta del acceso. ¿Qué otra puerta? Llegabas al atrio. Después, para ir al lugar santo, Lugar santo. había otra puerta, ¿no? Sí. Y luego para entrar al lugar santísimo, El velo, ¿no? había otra puerta, ¿no? Aquí las estoy marcando. Sí. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, La verdad. yo soy la verdad y yo soy la vida. Entren con acción de gracias en sus puertas. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando Él murió? Dice que en el templo, ¿qué pasó? El velo se partió por la mitad. ¿De dónde a dónde dice? ¿Por qué es tan específico? ¿Por qué no nada más se rompió el velo y ya? De arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque llegó la salvación de arriba. Correcto. ¿Cómo le fue revelado a Moisés el tabernáculo? Los muebles, ¿cuál fue el primer mueble que le fue revelado a Moisés? El arco. Arriba, hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el principio espiritual? La salvación para nosotros no viene de nosotros no vamos a ir arriba. Nosotros, por nuestras obras, no vamos a ser salvos, sino la salvación viene de arriba hacia nosotros. Jesús, siendo Dios, renunció y el Verbo se hizo carne y vino aquí a nosotros a morir en la cruz para nuestra salvación y rasgó el velo para que podamos tener vida eterna, tener acceso a la gloria máxima. ¿Sí? Sí. Ya me están pateando y echando ojos acá que ya le pare.
Qué padre. El próximo domingo quisiera que lean por su cuenta cómo estaban acomodadas las tribus de Israel alrededor del tabernáculo y cuáles eran estos estandartes y de qué habla cada estandarte. Y vamos a ver esos 4 seres que están en el trono diciendo santo, 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 cómo es que ministran a Dios, por qué estaban acomodados de esta manera y qué estatura tenía cada tribu con su relación con Dios. La naturaleza de cada tribu también tiene que ver. ¿Cómo es nuestra naturaleza? ¿Cómo somos nosotros? ¿Por qué hay cosas que no nos cuesta trabajo alabar a Dios y por qué hay cosas en las que sí nos cuesta trabajo alabar a Dios? Ahora, nosotros como grupo de alabanza, siempre debemos alabar a Dios. Nos cueste o no nos cueste. Ahora, ¿qué pasa si entendemos en dónde nos cuesta? Si identificamos en nuestra naturaleza dónde nos cuesta. En donde inconscientemente ahorita nosotros le mandamos señal a Jesús y le decimos, no Jesús, en esto no te metas, yo me encargo. Pero no lo identificamos. O sea, ¿se acuerdan que el día de la expiación el pueblo de Israel era perdonado por los pecados que sabía y por los pecados que no conocía? Así nosotros debemos de pedirle a Dios que nos perdone de los pecados que no conocemos. Ahora, ¿quién dice, engañoso es el corazón? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién sí lo conoce? Dios. Jesús. ¿Qué le debemos de pedir? Señor, muéstrame qué es lo que te ofende. Hazme consciente qué es lo que te debo de entregar en tus pies para que me limpies y me laves con tu sangre y poder levantar una alabanza, poder levantar tu nombre, poder agradecerte de corazón. ¿Cómo ven? Mucha información, ¿verdad? Muy interesante. Oigan, ¿y qué creen? Vamos empezando. Miren mis garabatos. Oye, esta parte me encantó. Está padrísimo. O sea, lo hago chiquito y luego lo voy ampliando. O sea, está padrísimo. No, parezco juguete nuevo. De aquí nos vamos a agarrar. A ver si lo puedo salvar esto y lo podemos usar más adelante para que de aquí vayamos armando un tejido, un entrelazar, una unión, un permanecer en Jesús. Ese es el levita. Eso es lo que somos nosotros, es la responsabilidad que tenemos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que no es en nuestras fuerzas. Tenemos que identificar que no es en nuestras fuerzas. La fuerza nos la da Dios, nos la da Jesús. Aunque estemos quebrados en el corazón, aunque estemos dolidos por alguna circunstancia, alguna respuesta que no tenemos, nosotros debemos de levantar una alabanza. Decir, Señor, no entiendo esto, pero alabo tu nombre, santo eres, tú eres perfecto. ¿Qué les parece? Amén. ¿Perdón? Perdón, que hace rato recordábamos que los levitas no tenían una heredad, digamos, en terreno físico, ¿no? De hecho, había levitas asignados pues para cada tribu y debían de darles el espacio también junto con otras cosas. Y ahorita que hablabas del acomodo de las tribus alrededor del tabernáculo, y bueno, también después cuando se distribuyen la tierra prometida y demás, haciendo el símil a tal vez diferentes etapas o en el caminar de las personas hacia la estatura del varón perfecto, debe haber alabanza en toda etapa, ¿no? Una alabanza que vaya llegando y sensibilizando, también dependiendo en qué parte de la palabra esté enfocada, a la etapa que cada uno de los creyentes va viviendo en su relación con Dios. Entonces, ahí creo que es en los diferentes niveles en los que Dios ministra de manera personal a través de la alabanza. Y es por eso que una palabra en la adoración o la alabanza puede resonar diferente en el corazón de una persona y en el de otra. Pero en todas las etapas y en todas, digamos, las
las posiciones alrededor del tabernáculo y las tribus, por decirlo, debemos estar presentes como levitas, como ministros. Exactamente. Y lo más importante es que lo hagamos consciente. Si se fijan, ahorita que hemos estado revisando esto, no sé si les ha caído el 20 de cosas que han hecho, pero no sabían por qué. O sea, de cómo hay momentos en tu relación personal con Dios, de cómo le diste gracias de algo y no supiste de dónde te salió esa fuerza, no supiste por qué. Muchas veces le digo a Dios, Señor, no estoy de acuerdo con esto, pero por obediencia te voy a seguir. Por obediencia. No entiendo hacia dónde quieres llegar, pero de ahí me voy a la eternidad y digo, Dios ya tiene la solución. O sea, Dios nos tiene en la palma de sus manos. O sea, Él nos tiene agarrados. A mí me gusta mucho usar este ejemplo, decir, en el día no vemos la luna y las estrellas, pero no quiere decir que no esté ahí. En la noche, que son nuestras noches espirituales, no vemos al sol, pero no quiere decir que no esté ahí, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla este principio? Que en el día, cuando estamos en exaltación, cuando Dios nos lleva en su presencia manifiesta y todo va súper bien y todo lo que nos proponemos sale correcto, estamos en la exaltación y ahí es muy fácil levantar gloria a Dios y exaltarlo y alabarle. Pero quiere decir que ahí están las estrellas y la luna. ¿De qué nos habla eso, las estrellas y la luna? Nos habla de la humildad. Que nos acordemos de la noche. Que cuando aún así todo nos salga muy bien, seamos humildes y reconozcamos que es gracias a Dios. Que no es por nuestros méritos. Que no es gracias por el compadre, que no es gracias por... No, es gracias a Dios. En la exaltación debemos ser humildes. Ahora, en la noche espiritual, cuando todo está, se dice comúnmente patas para arriba, el sol de justicia ahí está. Que debemos de acordarnos que toda la noche es para alabar a Dios y darle gracias porque Él nos va a exaltar y nos va a llevar al día. Y su exaltación ahí está y su poder, su gloria no ha cesado. Él nos tiene de la mano. Solamente nos está llevando por ese camino, por ese valle, para aprender algo, para hacernos consciente de qué es lo que debemos de entregarle, para que de nosotros salga una alabanza más honesta, más sincera, a otro nivel, ir recorriendo esos escalones. ¿Sí? Pues, ¿qué les parece si volvemos ahora a entonar otra vez el Salmo 100? Que está hermoso. Puede ser, tenemos otra que se llama Tú habitas, Órale. que habla precisamente de eso, ¿no? Que dice, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Por eso dije que esa, Jorge. A ver, sácale foto para que tengan la letra. Les vamos a enviar la letra por el WhatsApp para que vean la letra, en lugar de enviarles todos los artículos en los que está basada. Hacen en dos fotos, la primera parte y la segunda. Ahorita les llega. Sí, gracias. ¿Ya les llegó? Tú eres Dios, Tú eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey,
santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo.